Saludos hermanos y hermanas, qué bueno volver a congregarnos en esta noche, en esta experiencia de estudio bíblico, de encuentro con Dios, de aprendizaje, una experiencia también de reflexión y por supuesto de testimonio. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos acompañan. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la primera Iglesia Bautista de Caguas. Y ciertamente es un gozo y un privilegio poder contar con la presencia de ustedes una vez más en esta ocasión para ser edificados a través de la palabra del Señor. Así que reciban todos y todas un abrazo y un caluroso saludo de parte de este servidor. Mientras nos vamos preparando para comenzar el estudio, y si usted ya tiene su Biblia en mano, amén, y si no, pues le invito a que usted vaya de inmediato lo más pronto posible a buscar su Biblia. Y si usted es de los que les gusta tomar alguna nota, algún apunte para luego repasarlo, aunque estos videos permanecen, ¿verdad?, en la página, en las respectivas redes sociales de nuestra iglesia. Pero si usted es de los que le gusta tomar nota, apuntar, pues mire, vaya también, busque su papel, libreta en mano, Biblia en mano, para que podamos compartir juntos esta experiencia de edificación. Y mientras usted busca su Biblia y antes de orar, también saludamos a aquellos hermanos y hermanas de otras iglesias que se unen a través de esta experiencia de aprendizaje. Saludamos a hermanos y hermanas de nuestra iglesia que actualmente residen en los Estados Unidos o en otros países y que continuamente están en contacto con su iglesia. Qué bueno es saber que ustedes también están ahí, miren, conectados con cada uno de nosotros en este tiempo. Les voy a invitar a que podamos ir acercándonos a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo. En esta ocasión vamos a estar considerando el capítulo 6, dando inicio al capítulo 6. Hemos estado durante las últimas semanas, como hemos informado anteriormente, hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, esos primeros capítulos de Mateo, ¿verdad? El Sermón del Monte es uno de los discursos o el discurso más importante de Jesús de Nazaret. Y siempre me gusta enfatizar esto porque Jesús de Nazaret, sus discursos, sus milagros, sus acciones, todo en ello, todo lo que hizo Jesús de alguna forma u otra, se convierte en una experiencia de testimonio, de aprendizaje, de crecimiento a la vida del creyente. Sin embargo, el Sermón del Monte encarna una serie de enseñanzas que nos ayudan a entender más la fe y cómo la fe debe encarnarse en la vida del ser humano. Por esto que Jesús en un momento dado, o en un momento no, en muchos momentos dijo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, Jesús estaba planteando, estaba presentando un nuevo precepto, una ley que es consona con el propósito original de Dios, con el propósito de Dios en el principio de los tiempos, consonos con ese amor, con ese compromiso al prójimo, con ese compromiso también hacia la fe y ciertamente y hacia aquellos principios que Jesús y que Dios desde el principio de los tiempos fue enseñando al pueblo. Pero vamos a considerar en esta ocasión Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Así que hoy vamos a ser bastante breves, solamente estaremos considerando 4 versos bíblicos, y antes de leerlos quiero invitarles a orar. ¿Qué tal si tomamos un espacio breve para orar al Señor? Amado Dios, gracias por este tiempo, este espacio, momento de adoración, de testimonio, este espacio de aprendizaje, de crecimiento, de acercarnos a ti. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se conectan a través de estas plataformas. Gracias por aquellos que nos están viendo hoy desde sus casas, aquellos que nos están escuchando, viendo en el trabajo, aquellos que nos están viendo desde sus casas fuera de Puerto Rico. Gracias por cada hermano y hermana que hoy, unidos a través de estas plataformas virtuales, hacemos comunidad de Dios, comunidad de aprendizaje. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que lo que se va a transmitir en esta noche sea de bendición, de crecimiento a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras voy
Y poniendo la presentación, quiero dejarles, anunciarles también a la iglesia que nuestra programación, los lunes en nuestra iglesia tiene varios grupos de oración que se conectan de manera telefónica. La inmensa mayoría de estos grupos. Siempre tenemos información disponible de cada uno de estos grupos, sectores de nuestra, ¿verdad? Que se reúnen por sectores en nuestra ciudad, pero en esta ocasión, o más bien durante la pandemia, se han estado reuniendo telefónicamente. Los miércoles estamos ofreciendo esta experiencia de estudio, una experiencia de un acercamiento educativo al texto, y los sábados estamos atendiendo, ofreciendo más bien esa clase, esa experiencia para la niñez de nuestra iglesia. Así que invitamos a todos los padres, madres, abuelos y abuelas que puedan exhortar, invitar a sus hijos a que sean parte de esta experiencia. Y en los domingos estamos reuniéndonos presencialmente a las 10 de la mañana en nuestro templo. Sí, presencialmente a las 10 de la mañana en nuestro templo. ¿Y qué usted tiene que hacer si quiere llegar al templo, si quiere llegar a nuestra iglesia este próximo domingo? Mire, le invitamos a que usted pueda llamar a nuestra hermana Elba Cartagena o pueda llamar a nuestras oficinas para orientarle y para registrarle. Nos gusta tener siempre, ¿verdad?, registro de asistencia de los presentes. Estamos cumpliendo con todos los protocolos, nos sentimos muy seguros y sobre todo estamos adorando con mucha alegría y con mucho regocijo de poder adorar juntos al Dios de la vida. Así que esos son básicamente algunos de los anuncios próximos. Al finalizar, probablemente podamos repetir algunos de ellos. Aquí estamos compartiendo la pantalla. Vamos a estar abriendo aquí para que todos podamos ver la presentación de la noche de hoy. Ahora sí. Les decía que hoy comenzamos Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y es importante porque el Sermón del Monte, ¿verdad? Sermón que ya hemos estado estudiando durante las pasadas semanas, inicia en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y hemos estado durante varias semanas considerando varios textos bíblicos a través de estudios bíblicos, a través de los sermones o a través de ambas. Hay estudios que hay textos o porciones que las hemos considerado tanto a través del estudio como a través de la experiencia del sermón. El pasado domingo hicimos una pausa en nuestra serie de mensajes porque el pasado domingo era el día de Pentecostés y nosotros como Iglesia de Jesucristo no podemos pasar por alto ese momento tan importante y medular en medio de la vida de la iglesia cristiana. Decíamos el pasado domingo que Pentecostés es lo que nos hace iglesia, porque es el cumplimiento de esa promesa de Dios, de Jesús, ¿verdad?, a la vida de su iglesia, de que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el pasado domingo estuvimos hablando un poco acerca de esa experiencia de Pentecostés y de los desafíos de Pentecostés para la iglesia del siglo XXI, en nuestro caso particular en Caguas, de nuestros desafíos en Caguas. Así que si usted no tuvo la oportunidad de participar del culto, ya sea presencial o virtual, sepa que el culto también está disponible en nuestras plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, para que pueda participar, escucharlo, ver, cantar junto a nosotros, adorar junto a nosotros y ser edificados también a través de la palabra del Señor. Y ya luego de varias semanas donde hemos estado en el capítulo 5 de Mateo, vamos a iniciar el capítulo 6, los primeros 4 versos en los cuales habla acerca de la limosna, la limosna. Vamos a ir un poco en la presentación. Dice el texto: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto
te recompensará o te recompense en público. El capítulo 6 que estamos considerando en esta noche inicia una nueva sección del Sermón del Monte. Esta sección hace énfasis en ciertas prácticas de la vida religiosa y es muy importante que vayamos viendo ese contraste o esa variedad de temas que Jesús nos ha estado hablando. En el capítulo 5 Jesús nos estuvo hablando primeramente acerca de las bienaventuranzas, nos habló de la responsabilidad de ser sal y luz, nos habló acerca de la ley, nos habló acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Fueron varios los temas que Jesús abordó. Sin embargo, ahora en el capítulo 6, Jesús comienza a tratar unos temas de índole más religioso. Por ejemplo, la limosna, la oración y el ayuno. Y es bien importante que podamos tener esto muy presente. Haciendo un contraste, Jesús lo hacía presentando un contraste entre la actitud de los religiosos e hipócritas de la época, porque Jesús claramente llamaba a este grupo de fariseos como hipócritas, como sepulcros blanqueados, y todos sabemos lo que es un sepulcro blanqueado. Hemos, hemos ido a cementerios donde pueden haber tumbas muy bonitas, muy decoradas, muy elegantes, muy impresionantes. Sin embargo, en el interior de esas tumbas encontramos lo mismo. Así que a eso hacía referencia Jesús. Y el autor busca que el lector evalúe sus motivaciones. Es por esto que Jesús de Nazaret presenta estas grandes lecciones, para que nosotros podamos evaluar como seres humanos cuáles son nuestras motivaciones. Precisamente en el día de hoy, yo le decía a mi hijo Esteban, sobre otro tema y sobre otra cosa, yo le decía a mi hijo Esteban que Dios nos dio a los seres humanos una capacidad que no le dio al resto de la creación, ¿verdad? En particular de los animales, sino que a nosotros como seres humanos nos dio la capacidad de razonar. Y en ese proceso de razonar, de pensar, nosotros podemos hacer una introspección, una evaluación muy personal en el cual podemos mirar adentro y ver nuestras motivaciones, qué nos mueve a nosotros como seres humanos. Pero yo quiero añadirle algo más a esa pregunta. ¿Qué nos mueve más a nosotros como creyentes en Jesús? Y esto es clave, porque nosotros como seres humanos creyentes en Jesús afirmamos que Él es un modelo de nuestra vida, que Él es nuestro maestro, que Él es el modelo a seguir y que nosotros somos imitadores o imitadores suyas. Así que ciertamente esa pregunta tiene que ser clave, o esa afirmación, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Tenemos que evaluarla. Y es característico en este verso, en esta sección, que cada parte se subdivida en tres. En primer lugar, encontramos en el verso 2, al principio del verso 2, esa palabra cuando. Es decir, al momento en que la persona va a practicar la virtud, ya sea de la limosna, de la oración o del ayuno. Esa es la primera parte que encontramos en el verso. Lo segundo que encontramos en el verso es el no, esa afirmación negativa de no. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a tocar trompeta, como decía el Evangelio de Mateo. No deja ver cuál es la manera, ese no nos deja ver cuál es la manera incorrecta de practicarlo. Un poco cuando uno es padre y nuestros hijos están creciendo y están pequeños y a lo mejor van a tomar algo que no deben de tomar, quizás una figura o un vaso de cristal, algo que pueda ser valioso o algo que les pueda hacer daño a ellos. Nosotros normalmente decimos, no lo toques, no lo hagas, déjalo, no. Y es esa afirmación, o sí, esa afirmación en la cual nos recuerda que si lo hacemos de esa manera es incorrecta. Ejemplo de esto es lo que Jesús le dijo, cuando des limosna, no hagas sonar trompeta, no anuncies que lo estás haciendo, no, no tomes ventaja de eso ni publicidad de hacer un acto de misericordia, de caridad, de una obra de amor. No lo hagas. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque no es
Correcto. Y la tercera parte de esta estructura, de estos versos, finaliza con una promesa de Dios. Y qué bueno saber que nuestro Dios es Dios de promesa. Eh, en particular, siempre recuerdo las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas hay promesas y por supuesto no podemos olvidar el sinfín de promesas que encontramos a lo largo de las sagradas escrituras. Pero ¿qué es la limosna? Mire, la limosna, para contestar qué es la limosna, tenemos que afirmar algo que la ley de Moisés establecía, y era la importancia de la caridad. Para aquel pueblo que había salido de Egipto y que había recibido la ley en el Sinaí y que posterior a ello comenzó un proceso de afirmación, de unificación nacional, un proceso de crecer, de nacer como pueblo, ese pueblo afirmó desde sus inicios la importancia de la caridad. ¿Por qué la caridad era importante para la vida del pueblo de Israel? Porque les recordaba su condición, y esto es clave, hermanos y hermanas. La caridad para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel, era importante porque les recordaba su condición, de donde ellos habían salido. Habían salido de Egipto, sí, pero más allá de Egipto, habían salido de la esclavitud. Y en la esclavitud no hay derechos. Y en la esclavitud no hay caridad. Y en la esclavitud no hay amor. Por lo tanto, ahora ellos tenían que ser diferentes a aquel pueblo de donde salieron. Ahora ellos tenían que ser un pueblo santo, que era una de las exhortaciones que Dios le había hecho. Tenían que tener unas normas éticas que les rigieran como pueblo y tenían que ser un pueblo de misericordia, que yo fue el propósito, ¿verdad?, inicial de Dios en aquel tiempo. Y también reconocía la ley de Moisés las colectas, el pago de salario, y condenaba la usura. Cuando digo que reconocía las colectas es que afirmaba esa libertad. Se podían hacer colectas para bendecir y ayudar la vida de otras personas. También exhortaba al pago del salario a tiempo, a no estar pagando a destiempo o de manera atrasada, sino que afirmaba ese sentido de responsabilidad entre los propietarios de negocios, entre las personas que de alguna forma u otra tenían que cumplir económicamente con otra persona, y también condenaban la usura. Y es importante que todo esto que estamos viendo nos debe recordar, o les recordaba al pueblo de Israel, de dónde ellos habían salido y quién era ellos. Y una de las formas en las que bíblicamente se asocia la limosna es con la justicia. Muy interesante, ¿verdad? Quizás esto es una parte muy técnica, pero solamente lo que quiero trabajar es de manera muy breve, muy breve. Hay una asociación, porque desde la visión bíblica, el dar limosna es un acto de justicia, es un acto honroso, un acto de amor, es un acto de bendición a la vida de otros y de otras. Es por eso que Jesús le dice a aquel pueblo, a aquellos que les estaban escuchando, que les seguían a él: guardaos de hacer vuestra justicia, porque la justicia de los hombres es distinta a la justicia de Dios. Entonces, ya de partida Jesús está diciendo: tengan cuidado de que la justicia que ustedes comiencen a proclamar y a practicar se distancie de la justicia de Dios para la vida de la humanidad. Ahora, posterior al exilio, cuando las tradiciones religiosas tomaban mayor fuerza legal y social, la limosna se exigía de manera obligatoria. Así que ya vemos cómo va ese proceso de formación en la vida del pueblo. Antes del exilio y después de la salida de Egipto, en ese tiempo, sí había unas normas legales que establecían la importancia de la limosna y para qué se iba a utilizar la limosna, pero ya después del exilio, de ese primer exilio, la tradición, como les mencioné, tomó fuerza. Y ahora la limosna era obligatoria, ahora era una obligación de parte del judío. Y aunque generalmente se respetaba y velaba la dignidad ¿verdad?, de quien recibía la limosna, me parece que Jesús en este texto nos está recordando y haciendo énfasis una vez más sobre esa importancia.
¿Y qué es la limosna? Continuamos con esa parte. Esta práctica provocó el nacimiento de instituciones judías, la limosna, que velaban por el bienestar de los vulnerables. Ejemplo de estos eran los préstamos sin intereses, el sufragar gastos de entierro y los dotes de las novias. Así que eh, ellos como pueblo desarrollaron instrumentos, prácticas internas en el interior del pueblo para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Miren, ejemplo de esto lo hacen muchas de nuestras iglesias, o la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas iglesias lo hacen. Dentro de sus presupuestos aprueban una partida, ya sea la forma de llamarle es distinta en cada iglesia. Algunas iglesias le llaman el fondo de beneficencia, otros le llaman en la partida de donativos, otros le llaman la partida de ayuda social. La forma de llamarla es distinta, pero, pero el acto es el mismo. Y es ese instrumento interno el cual tenemos disponible para bendecir la vida de los nuestros, ¿verdad? De nuestra familia en la fe. Y eso era lo que el pueblo de Israel tenía para sí, esas instituciones que velaban por los vulnerables. El, y ejemplo de esto, si nosotros damos un salto, pequeño salto al libro de los Hechos, debemos de recordar que una de las quejas en la iglesia, en aquella iglesia primitiva, era el descuido de las viudas. ¿Y quiénes eran las viudas? Las viudas eran las vulnerables, eran aquellas que no tenían, ¿verdad?, una seguridad social con ella. Y lo que la iglesia de ese primer siglo trató de hacer o procuró hacer fue brindarle la seguridad que necesitaban cada una de ellas. Ahora, el cuidado de los vulnerables fue un mandato divino que la iglesia del siglo I hizo suyo. Ya de brindar el ejemplo, ¿verdad?, de las viudas. Ahora, el verso 1 que nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este verso nos deja ver que el propósito del ser humano, nos deja ver que el propósito del ser humano, incluyendo el religioso, el ser humano religioso, es obtener reconocimiento para sí. Miren, el ser humano, el apóstol Pablo lo presentaba de una manera un poco más simple, muy conocida por todos y todas. Pablo decía que hay cosas que a veces uno no quiere hacer y hace, y hay cosas en ocasiones que uno hace que no quería hacer. Yo creo, y Pablo en lo que quería presentar es esa lucha que hay en el interior del ser humano en muchas ocasiones, con nuestras motivaciones versus nuestras acciones. Y hay momentos, según el texto bíblico, recordemos que estamos hablando del texto bíblico, donde el ser humano en muchas ocasiones lo que busca es el reconocimiento propio. Y yo creo que nosotros esto lo hemos visto en todo lugar. Como dirían por ahí, ¿verdad? Eso se ve hasta en las mejores familias, se ve en nuestras familias, se ve en nuestros centros de trabajo, los podemos ver en nuestras comunidades de fe, los podemos ver en nuestro país, lo podemos ver en nuestro sistema político. Ahí ni hablar, Dios mío, ahí hablaremos más adelante. Donde la gente tiene una necesidad de reconocimiento, de que se le exalte a sí mismo, de que se reconozca acerca de sus capacidades, sus obras, sus hechos. Y Jesús está presentando un contraste, o más bien, mire, yo no creo que un contraste, yo creo que Jesús nos está poniendo los pies sobre la tierra. Por eso me gusta la figura de Jesús de Nazaret. Es práctico, nos pone los pies sobre la tierra. Y en el contexto de este texto, el religioso actúa como un hipócrita. Eh, Actúa con hipocresía y lo hace en parte para que otros afirmen su devoción por Dios. Eso era lo que hacían los fariseos y lo veremos más adelante. En un momento dado Jesús dice, ustedes se paran en las calles y comienzan a hablar y levantan sus manos, ¿verdad? Esto soy yo aquí añadiéndole al texto, y levantan sus manos y gritan y lloran, y no es que levantar sus manos, ojo, no es que levantar las manos, no es que orar, no es que orar y no es que llorar sea malo, al contrario, la palabra nos invita a orar.
constante y continuamente, y levantamos nuestras manos en adoración a Él, en afirmación de nuestra, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Sin embargo, Jesús condenaba de los fariseos el que ellos se paraban en las plazas para que la gente le viera. Así que lo hacían para que afirmaran su devoción por Dios. Y el hacer la justicia delante de los hombres, como dice el texto, deja ver que quien obra con el propósito de ser visto y o reconocido, tiene como recompensa dicho acto. No hay mayor recompensa que esa. No hay mayor recompensa que alguien que se para, digamos, un fariseo. Se paraba en una plaza, oraba, alguien lo veía y decía, miren el fariseo, qué lindo oro. Esa es su recompensa, no hay otra más. No hay una recompensa personal, no hay una recompensa espiritual, divina, sobre la vida del ser humano. Solo esa satisfacción personal. Tal parece que el hacer la justicia delante de los hombres es un fraude a los ojos de Dios. Ojo, y esto es muy importante, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Que otros nos vean, que otros nos exalten, que otros digan lo bueno que hacemos las cosas. Y aquí hay algo que no podemos confundir. El momento en el cual hay que reconocer a una persona, uno lo hace con amor, con apertura, con madurez, con una espiritualidad sana. Sin embargo, el que uno reconozca a una persona es una cosa. ¿Se recuerdan aquel secretario de justicia que decían una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? Pues el que uno reconozca una espiritualidad sana, ¿verdad? Desde una espiritualidad sana, la labor, la función de una persona es una cosa. Y el que yo o cualquier persona, cualquier creyente, actúe, hable, se mueva, conduzca su vida con el propósito de ser alabado a sí mismo, es otra cosa. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Las traducciones judías más antiguas, en el verso 2, que el verso 2 nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y en las tradiciones judías más antiguas, establecían que la limosna era uno de los tres pilares que sostenía el mundo. Simeón el Justo, un rabí judío, decía, en tres cosas descansa el mundo: la Torá, el culto y las obras de misericordia, y dentro de esas obras de misericordia estaba la limosna. Ahora, el texto habla acerca del sonido de trompeta, y el sonido de trompeta no es otra cosa que un lenguaje simbólico en la Biblia, que hace referencia a la actitud de los fariseos cuando daban limosna, como aquel que se paraba, ¿verdad?, a gritar, a orar en público para que la gente viera lo mucho que oraba, y como otros que se podían parar probablemente y llegar al alfolí con vítores, con palabras altas, llamando la atención para que la gente viera acerca de su ofrenda o de la limosna que hacía aquellos necesitados. Tal acción era considerada por Jesús una acción hipócrita, porque pretendían dar cuando su intención era recibir. Y es muy importante que podamos ver la diferencia entre dar y recibir. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos motiva a nosotros? Yo creo que nosotros debemos de ser motivados por el amor, por la misericordia de Dios. Y cuando somos motivados por eso, hermano y hermana, créame, eh, no vamos a estar buscando reconocimiento, espacios ¿verdad? Donde nosotros podamos creer que somos el centro del mundo. Nosotros simplemente nos disponemos nuestra vida para que, al igual que Jesús, nosotros podamos entregarnos a otros y a otras también a través de nuestras obras. Esta sección del sermón, en esta sección del sermón, Jesús afirma la importancia de la limosna, pero condena la acción de algunos de dar limosna con el propósito de comprar alabanza y reconocimiento para sí mismo. Recordemos, Jesús afirma la importancia de la limosna. Jesús no está diciendo que la limosna
Jesús no está diciendo que el ayudar al necesitado es malo, tampoco está diciendo, si lo viéramos en el contexto de la ofrenda, que no es necesariamente lo mismo, pero si lo viéramos en ese contexto, tampoco está diciendo que es malo. Jesús lo que está diciendo es que no compremos alabanza para nosotros mismos a través de la limosna. ¿Por qué? Porque se compra el reconocimiento y se humilla a quien está en necesidad. Mire, eh, voy a dar un ejemplo. Es muy triste casos que hemos visto muchas veces en nuestro pueblo, particularmente en los medios de comunicación. Casos donde posiblemente tenemos una familia que lleva 20 años viviendo en condiciones injustas, en condiciones que no deben vivir ninguna familia ni del mundo ni de nuestro país en este tiempo, y quizás llevan 20 años en esa condición. Y alguien, alguna organización, algún político quiso tener una muy buena acción de ayudar. Y eso está chévere, que tenemos que ayudar, a eso se refiere este estudio. Sin embargo, qué triste y me incomoda, se los tengo que confesar, me incomoda cada vez que veo reportajes como este, porque más allá de exaltar o de presentar la realidad de un país donde todavía hay pobreza, lo que hacen es presentar o exaltar a personas por acciones que son su responsabilidad. Ejemplo de esto son los políticos. El que un político ayude a una familia en necesidad, el que nuestros políticos, nuestros gobernantes ayuden a un pueblo cuando esté en crisis, ya sea por terremoto, pandemia, huracán, o en una condición ordinaria, no es un favor que le hacen al pueblo, es su responsabilidad. Y nosotros tenemos que ver eso con ojos críticos, hermanos, con ojos críticos. Ciertamente porque hay quienes buscan ser alabados por los hombres. La persona que se da publicidad a sí mismo se priva la recompensa verdadera. Y yo lo he compartido en otras ocasiones y me voy a tomar la libertad de compartirlo nuevamente. Era muy penoso cuando en el proceso tanto de María como en el proceso de los terremotos y en procesos anteriores, porque esto no es algo nuevo de estos últimos gobiernos. Eh, Cuando muchas veces para proveer ayudas, políticos había que esperar, mientras la ciudadanía estaba dispuesta en filas, esperando, había que esperar que llegara alguien, algún político, probablemente de otro pueblo, para que se comenzaran a repartir suministros, ayuda, vales, lo que fuera necesario, solo para la prensa, para la foto de la prensa. Parece proceso de alabarse de manera personal y de exaltar su figura, de exaltarse a sí mismo. A eso es lo que Jesús se está refiriendo, o quizás pudiera ser uno de esos ejemplos que vemos. El texto en el verso 3 nos dice lo siguiente: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El texto presenta la imagen de las manos, cómo esas extremidades de nuestro cuerpo que actúan unidas, mueven cosas, levantan cosas de manera unida, unidas alan cosas también. Normalmente lo utilizamos para todo, ¿verdad? Para levantar, para cargar, para poner, para llevar. Sin embargo, por más unidas que trabajen esas manos, esas extremidades, siempre habrá funciones que podemos hacer con una mano y que la otra puede ignorar. Con el ejemplo de la mano, Jesús está proponiendo, hermanos y hermanas, un nuevo estilo de hacer misericordia, que no sepa ni tu amigo más cercano, que no lo sepa ni tu amigo más cercano acerca de lo que tú estás haciendo para bendecir la vida de otros. Que nuestro testigo sea Dios. Procuremos que nuestro testigo sea Dios. Recordemos las entregas de los suministros de las cuales les hablé hace un momento. ¿No hace sentido esto con lo que nos enseñó Jesús? ¿No se nos parece un poco a lo que Jesús nos enseñó? Bueno, lo dejo a modo de reflexión para cada uno de ustedes. Verso 4.
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que te ve los secretos te recompensará en público. Dos cosas podemos extraer de esta afirmación. Uno, no menciona una recompensa terrenal. Y esto es importante destacarlo, hermanos y hermanas, porque a veces caemos en la tentación de pensar que toda recompensa divina es en la tierra. Y Jesús no está pronunciando aquí, ni tampoco está aludiendo de ninguna manera el texto bíblico a que habrá una recompensa terrenal. Por el contrario, plantea un lenguaje escatológico, que nuestras obras no son pasadas por alto ante los ojos del Señor. Y esto tenemos que enlazarlo con ese juicio, ¿verdad? Con el juicio del cual Jesús nos habló, en el cual estaremos delante de la presencia del Señor, y Jesús nos dijo, bueno, cuando estuve desnudo, me vestiste, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando fui forastero, me recogiste, cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Es decir, las obras, las acciones, y, y qué es lo que nos dice el texto, que Dios no pasa por alto las acciones de sus hijos y de sus hijas. Es Dios quien nos observa y ve si nuestras acciones son congruentes con nuestra espiritualidad. Y yo quiero dejarles con una pregunta de reflexión. ¿Qué dicen nuestras obras de nuestra espiritualidad? Ya para finalizar en este último slide, debemos afirmar, ¿verdad?, dentro de las implicaciones o las enseñanzas o los retos, como usted le quiera ver, debemos afirmar nuestro compromiso social como creyentes, como iglesia, y compromiso con el prójimo, porque a veces hablamos del compromiso social y lo hablamos de una manera tan genérica que no tiene cara, que no tiene rostro. Hermanos y hermanas, hay que estar comprometidos con el prójimo, con el otro y con la otra. Eso significa que sí, vemos el prójimo en nuestra casa, en nuestra familia inmediata, a quienes ayudamos, amamos y cuidamos, pero tenemos que ver el prójimo en otros y otras que probablemente están necesitando de nosotros. El cuidarnos de no ser alabados por los hombres no implica quedarnos de brazos cruzados, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, que nos tenemos que cuidar de no ser alabados, de que nuestras obras no nos hagan ser alabados por otros y otras, pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que otro y otra haga lo que a nosotros nos toca. Es necesario velar la manera en la cual servimos a otros, pues nuestro servicio al prójimo no debe de ninguna manera lacerar su dignidad. Les daba el ejemplo de la familia que lleva 25 años en condiciones infrahumanas, o el viejito que lleva a lo mejor 10, 15 años sin agua, sin electricidad y sin ningún círculo de apoyo. Y qué bueno que hay quienes llegan a bendecirle, a ayudarle, a dignificarle, pero no se puede hacer eso a costa de la dignidad de ese ser humano. Y a veces es muy triste cómo personas toman ventaja de esa realidad, lacerando la dignidad de un ser humano que nunca pidió y que nunca aspiró en la vida a vivir en esas condiciones, ¿verdad? Tomando el ejemplo que les estoy dando, no es el único, hay múltiples realidades en nuestra vida social. Por último, nuestro servicio a Dios no debe estar motivado por resultados terrenales. Nosotros no vamos a servir a otros, nosotros no vamos a hacer misericordia, nosotros no vamos a obrar motivados por algo que vamos a recibir. Nuestro servicio a Dios tiene que estar motivado por el amor y la obediencia a ¿verdad? Por el amor a Dios y obediencia a Dios y el amor a nuestro prójimo. Pues eso fue lo que nos enseñó Jesús, que cuando amamos a Dios, también amamos a aquellos y aquellas a quienes Dios ama. Que la experiencia de este estudio bíblico, que ha sido uno breve, sea de bendición, de crecimiento a la vida de cada uno de ustedes. Les invito a terminar con una palabra de oración y recordándoles que los miércoles tras miércoles estamos en la experiencia del estudio bíblico, pero la próxima semana, que inicia la semana misionera,
no tendremos estudio bíblico, así que nos vemos en la otra semana de arriba, porque la próxima semana tendremos experiencias de misiones. Pero les invito a orar y luego compartimos algunos anuncios finales. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos brindas de tener este espacio de diálogo, de aprendizaje, de encuentro contigo, de parecernos a ti y de ser hacedores de tu voluntad. Gracias por tu palabra que genera vida en nosotros. Gracias por lo que ella, Señor, forma en nosotros. Forma tu carácter, forma tu vida, nos recuerda y nos presenta tu ejemplo y nos desafía a vivir como tú. Ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a tu enseñanza. Permite que podamos vivir en justicia, en amor, en ese obrar continuo de misericordia, de ayuda y de cuidado a la vida de otros y de otras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, les recuerdo ya para finalizar que el próximo sábado nuestros niños y niñas estarán tomando su clase bíblica virtual a través de nuestras plataformas, y el próximo domingo nos reunimos presencialmente en el templo a las 10 de la mañana. Así que les espero, hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, y aquellos que nos quieran visitar, les estamos esperando este próximo domingo a las 10 de la mañana. Hay espacio en la casa del Señor. Lo único que les invitamos es a que usted pueda llamar, por favor, a nuestra hermana Elba Cartagena para registrarse, o si no, llamar a nuestra oficina. Recordemos que comenzamos a las 10 de la mañana el culto bajo, mire, unas muy buenas medidas de seguridad, cumpliendo, ¿verdad?, con todos los protocolos necesarios. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y recordando que la otra semana vamos a tener experiencias martes y jueves con nuestras misioneras Deliris Carrión y Mayra Giovanetti, y el primer domingo de junio va a estar con nosotros la misionera Madeline Flores en esta semana de misiones. Y les recuerdo a los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Caguas su compromiso con la ofrenda misionera mundial. Así que mire, todos y todas debemos estar ya separando, pensando, orando, para que el Señor ponga en nosotros, ¿verdad? Nos ponga en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, y podamos ir separando nuestra ofrenda para levantar una muy buena ofrenda misionera el primer domingo de junio. Y ese mismo domingo hay almuerzo misionero en la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Que la bendición de Dios sea con ustedes, y que la palabra en la cual hemos hoy reflexionado nos haga crecer cada día en Él. Un abrazo a todos y a todas. Dios les bendiga.